Entonces estábamos hablando, y el viernes empezamos a hablar sobre los ciclos de refrigeración. ¿Sí? Empezamos a entender e interpretar qué es refrigeración. Lo primero en términos de recordar son las tres leyes bajo las cuales trabajan los sistemas de refrigeración. La primera, todos los líquidos al evaporarse absorben calor de cuanto los rodea. ¿Sí? Esa es la primera condición y la primera clave por la cual trabajan los equipos de refrigeración. La segunda, la temperatura a la que hierve o se evapora el refrigerante o el fluido va a depender de la presión que se ejerce sobre dicho líquido. ¿Sí? Es decir, yo puedo cambiar la temperatura de evaporación de esa sustancia. Y la tercera, todo vapor puede volver a condensarse, convirtiéndose en líquido si se comprime y se enfría debidamente. Entonces, bajo estas tres leyes, de acuerdo con el Tratado Práctico de Refrigeración Automática de José Alarcón Creus en el año 1963, pues este postulado sigue estando vigente, no ha cambiado, y es uno de los principios a entender claro de cómo es que trabajan los sistemas y los ciclos de refrigeración. Desde el punto de vista del principio, ya desde el punto de vista desde la termodinámica, lo que nosotros tenemos es, para esa máquina de refrigeración, es sacar calor de una fuente fría, es decir, desde acá, desde el foco frío con una temperatura T2, ¿sí? O, como se dice en otras palabras, sacar calor de una temperatura baja. Y eso, pues, en ocasiones suena de una forma u otra ilógica, ¿cierto? Pero eso es lo que hace el equipo de refrigeración. Para hacer eso, pues, la idea es transportar el calor que yo estoy absorbiendo en el foco frío, lo voy a transportar a un foco caliente. En este caso, puede ser el ambiente, puede ser aire, puede ser agua, puede ser cualquier otra condición donde yo voy a disipar ese calor. Esto lo hago como aumentando la temperatura. Pero para poder hacer eso, sacar ese calor de la fuente fría y llevarlo a la fuente caliente, necesito ingresar. En este caso, tenemos acá representado como W. Yo necesito agregar un trabajo. Hacer un trabajo, necesito aportar energía para poder que la máquina me realice dicho fenómeno. ¿Sí? Combinando los tres, entonces yo necesito aquí en la parte del evaporador, en este caso en la condición del foco frío, ¿sí? Es donde yo necesito aportar un calor para que mi fluido, en este caso el refrigerante, gane calor, se pueda evaporar. ¿Sí? Primera ley. Segunda, para poderlo condensar, entonces es en el foco caliente. ¿Sí? Es decir, que debe estar por encima de la temperatura del ambiente para poder disipar esa alta temperatura o ese calor al ambiente y poderse condensar. Después de que yo tenga eso, pues estoy logrando un sistema, un ciclo cerrado y ya es un equipo de refrigeración. Ese equipo de refrigeración nosotros empezamos a interpretarlo a partir de un diagrama de Molière, ¿sí? En el cual se representan diferentes procesos y diferentes variables dentro del ciclo térmico como tal. ¿Sí? Unas zonas de líquido, unas zonas de mezcla, unas zonas de vapor, unas líneas que me hacen unas condiciones, ¿cierto? Vamos a mirar acá el resumen. Toda esta zona del diagrama es toda la parte de líquido, entonces tenemos líquido saturado y toda la línea de líquido saturado. Una zona de mezcla, que esto es lo que hay al interior del ciclo. Una zona de vapor, líneas de vapor saturado y demás. Entonces, con el diagrama lo que nosotros hacemos es interpretar cómo está funcionando el equipo de refrigeración, cómo es que trabaja internamente en función de todos sus componentes. ¿Cierto? Dentro del diagrama decíamos que hay unas líneas de temperatura, que es importante tenerlas en cuenta y presente. En este caso, las líneas vienen aquí en posición vertical, pasan a la campana y pasan en posición horizontal, pero una vez salen de la campana, cambian la forma, ¿cierto? Se vuelven oblicuos. Esto tenerlo en cuenta en función de qué? De determinar cómo son las temperaturas en las cuales trabaja el equipo en todo momento. Hablamos de unas líneas que llaman líneas de calidad. Esas líneas de calidad lo que nos determinan es en qué porcentaje me encuentro, ¿cierto?
con respecto a esa mezcla dentro de todo el domo en términos de líquido y vapor. Esto con el fin de determinar cuál es realmente la eficiencia de mi equipo, ¿sí? Teniéndolo dentro y presente del sistema. Que la idea ahorita es graficarles algunos ciclos, teniendo, digamos, un poco en cuenta esto, con diferentes fluidos refrigerantes para que empecemos a observarlos, porque decimos que uno es más eficiente que otro. Volumen específico, esto no lo necesitamos en estos momentos, una entropía que no necesitamos en estos momentos y que al final nosotros lo que encontramos es todo este diagrama, ¿cierto? Un poco de líneas que se cruzan y demás. Es lo que hacemos y podemos hacer en el software, que les voy a presentar, es gratuito, lo pueden ustedes descargar en caso de que quieran trabajar con estos ciclos. Pues hay la opción de poderle quitar las diferentes líneas y dejar solo lo que necesito para trabajar. Entonces lo que hacíamos era que graficábamos un ciclo de refrigeración donde tiene las siguientes características en función de trabajo, ¿cierto? Decíamos que en la parte de evaporación o en la parte del congelador estaba a menos 10 grados, en la parte de condensación estaba en 50 grados, pero un dato importante que lo mencionábamos era este punto. Ahora yo lo rayo aquí para que lo tengamos presente. ¿Qué pasa con este punto? Este punto es la condición a la cual ingresa el refrigerante dentro del evaporador, ¿cierto? Pero lo mirábamos con respecto a estas líneas, que son las líneas de calidad, ¿sí? ¿Qué analizamos en ese punto? Me indica que está cercano o alejado del punto 4, es decir, el 40% aquí es vapor y el 60% es líquido. ¿Qué significa? En otras palabras, que usted se refrigerante que en el condensador sacó 100% líquido, una vez lo ingresa al evaporador, ya le ingresa evaporado. ¿Qué significa eso? Que todo esto aquí, que es el área donde yo quiero que me trabaje mi sistema de refrigeración de una forma u otra, decimos todo esto se está perdiendo. Es decir, mi equipo de refrigeración no me está sacando el calor de una forma que yo quisiera, ¿cierto? O haciendo el trabajo de la mejor manera. Entonces esto se vuelve crítico en función de cómo es que el evaporador va a llenar completamente el evaporador. Te voy a dar un videito donde explica un poco más eso. Estamos entrando a menos 10 al evaporador, pero estamos teniendo acá un punto de salida un poco más alto, ¿cierto? Estamos saliendo aquí en una condición de una temperatura de descarga, que es la temperatura a la cual sale el compresor. Va a ser mucho más alta, por eso las líneas, mire que aquí salen curvas, es mucho más alta que la temperatura del condensador. Entonces, siempre en este primer tramo de salida del compresor a la entrada del condensador, siempre vamos a tener una temperatura mayor. Hablábamos de los elementos y principios del sistema en función de los elementos. Y arrancábamos a hablar desde el evaporador. Decimos que el evaporador es un dispositivo para absorber calor hacia dentro del sistema de refrigeración. Dentro del evaporador, el refrigerante líquido y saturado absorbe el calor que lo rodea y hierve como un vapor a baja presión. Y en el vapor ocurre algo de sobrecalentamiento antes de que llegue al compresor. Ese sobrecalentamiento es agregarle un calor adicional para evitar que se conviertan en estado líquido, ¿sí? Ya que si le llega refrigerante líquido al compresor, lo puede dañar. No es que lo dañe, lo puede. Son dos cosas muy distintas y depende del tipo de compresor, ¿cierto? Entonces, decíamos que el evaporador, visto en la representación del diagrama de Molière, que es la que veníamos hablando, él ingresa en el punto A hasta el punto B donde tiene refrigerante líquido, pero ese sobrecalentamiento es agregarle un poco de calor adicional para que él pase del punto B al punto C, antes de que ingrese a la parte del compresor. Ahí es donde decimos que eso es lo deseable para evitar que le llegue refrigerante líquido y se pueda dañar el compresor.
todo el proceso de absorción de calor se hace a presión constante. Es decir, que la presión dentro del evaporador, una vez ingresa hasta que sale, siempre la vamos a medir y va a ser la misma. Dentro de lo que veíamos también estábamos mostrando los diferentes tipos de evaporadores, ¿cierto? Que ya estos días los entramos a explicar a detalle. Todos estos evaporadores tienen una característica desde su construcción y desde sus temperaturas de funcionamiento, que son las que están indicadas aquí, ¿sí? Entonces, un evaporador de placas, decimos que la temperatura de evaporación va a ser a la temperatura a la cual se encuentra el fluido que vamos a enfriar menos 3 grados para establecer esa condición de trabajo. En uno tubo y aletas o en uno de placas como los que vemos en las neveras con escarcha o sin escarcha, que conocemos como convencional y no frost, la temperatura de evaporación va a ser igual a la temperatura del cuarto menos 6 o menos 10 grados. ¿Sí? Entonces decíamos que es una nevera 3 estrellas, tiene que estar en menos 18, entonces eso es el cuarto. El refrigerante, que es la temperatura de evaporación, va a estar de 6 a 10 grados por debajo de esa temperatura, es decir, que la podemos tener entre menos 22 y menos 28 grados. ¿De qué va a depender? De cuál es el tipo de material. Si es aluminio, si es cobre, si es hierro, si es inoxidable, o las diferentes mezclas y aleaciones que podemos tener para fabricar el conjunto de evaporación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza como a cambiar un poco este tema y este contexto. Si lo vamos a hacer metiéndole un poquitico más de análisis, el calor de la evaporación va a depender de cuál es el flujo mágico que circula a través de ese evaporador por la diferencia de las entalpías, es decir, la cantidad de energía a la entrada del evaporador y la cantidad de energía a la salida del evaporador. También veíamos este corto video, ¿sí? Donde, bueno, la ampliarlo no me da, donde se observa cómo son los porcentajes visualmente entre el líquido y el vapor que hay en un evaporador. En este caso, pues, lo primero que presenta es que hay un escarchamiento, ¿sí? Se empieza a ver unos niveles de líquido, escarchamiento a lo largo de toda la superficie, que es la principal característica. En el caso cuando estamos hablando de evaporar, ¿cierto? Y vemos, luego por acá nuevamente con el tubo de vidrio, cómo se empieza a encontrar ese porcentaje de líquido. Observen que aquí la cantidad de líquido ya va muy mermado. Vamos a devolverlo un poquito. Acá al inicio, ¿sí? Se observa todo este volumen, esto es líquido, esto es solamente la partecita de vapor. Una vez él va haciendo todo el recorrido, esa cantidad de líquido se va disminuyendo, se va evaporando, y a la salida, ¿sí? Se puede observar que ese refrigerante líquido ya va mucho más mermado, ya llevamos en más porcentaje de vapor. ¿Sí? Miremoslo ahí, esta lineecita aquí es el líquido, mire que se observa mucho menos líquido, ya hay mucho más vapor. De hecho, mire que aquí se notan rocíos en el agua más que una congelación como tal. Eso casi que siempre es una constante que se empieza a presentar, ¿cierto? Y a la salida del evaporador, entonces yo ya no voy a tener refrigerante líquido, sino que voy a tener solamente refrigerante en estado gaseoso. ¿Okay? Esa es la condición. De ahí el fluido, ¿a dónde pasa? Pasa al compresor, donde es el dispositivo mecánico que bombea refrigerante del área de baja presión, es decir, del evaporador, a un área de alta presión, es decir, el condensador. Y con respecto a los compresores, pues decimos que no todos tienen incorporados los mismos elementos y que reciben su nombre a partir de las partes mecánicas. Dentro de ese diagrama de Mollier, decimos que los compresores hacen todo el trabajo de una forma isentrópica.
Entonces, todo amanece, fluido refrigerante. A la salida del evaporador, aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí es donde le agregamos el trabajo, aquí agregamos energía, en este caso energía eléctrica, trabajo mecánico de compresión, y él lo pasa de un punto C a un punto D, con cualquiera de los diferentes tipos de compresores, o sea, un compresor alternativo reciprocante de pistón, compresor rotativo, un compresor scroll o caracol, compresor de tornillo o un compresor centrífugo. Cualquiera de los 5 tipos de compresores podemos ejecutar o realizar este trabajo. Dentro de ese balance energético del compresor, seguimos hablando del flujo másico, es decir, la cantidad de refrigerante que fluye, y ya lo que cambia es con respecto a las entalpías. ¿Sí? ¿Quiénes son las entalpías? Esta gráfica es la entalpía. ¿Qué es la entalpía? Es una cantidad de calor interna que tiene el producto. Entonces es como si yo esto aquí le pudiese trazar todas estas líneas y establecer los diferentes puntos de entalpía, está mintiendo, en los cuales trabaja el equipo, que son los puntos claves ya cuando analizamos el equipo energéticamente, cómo es que está funcionando. El condensador es el dispositivo mecánico para eliminar calor del sistema de refrigeración. En el condensador el refrigerante que va a alta temperatura y alta presión, ¿sí?, entrega el calor al medio que lo rodea, generalmente aire vacuo. ¿Qué pasa? En el ciclo ideal decimos que es una temperatura constante, ¿sí?, visto en las gráficas que estamos viendo, pero en un ciclo real, realmente la temperatura disminuye un poco, ¿cierto?, en la medida que se elimina el calor del refrigerante a través de toda la superficie de evaporación, de condensación. Entonces, dentro de lo que le ocurre aquí en la gráfica, recordemos que esto era zona de líquido, zona de mezcla, zona de vapor. ¿Qué le pasa al refrigerante entonces en el condensador? Desde el punto D hasta el punto G. Del punto D al punto E, es decir, en este primer tramo, lo que le ocurre al refrigerante, ¿cierto?, en este primer tramo, es que pierde un calor sensible, disminuye su temperatura, pasa de un vapor sobrecalentado a un vapor saturado hasta que llega a la línea. Del punto E al punto F cambia el estado, es decir, aquí hablamos de un calor latente, mientras que aquí hablamos de un calor sensible. Y si a la salida del equipo pueden ocurrir dos cosas, una, que nos entre acá el evaporador. Entonces acá cuando entramos directamente, estamos entrando con una calidad mayor, es decir, con un porcentaje de refrigerante evaporado más alta. Pero si a ese refrigerante en esta zona GF yo le disipo un calor sensible adicional, es decir, en palabras técnicas lo subo en frío, pues yo voy a tener la oportunidad de que cuando me ingrese al evaporador me entre con mayor porcentaje de líquido, ¿cierto? Comparado aquí HF y HG con un porcentaje mayor, y al entrar con ese porcentaje mayor de líquido, pues voy a tener una mayor superficie entre el evaporador. Pero para poder lograr eso dentro del evaporador necesito hacer eso en el condensador, es decir, que mi condensador sea lo suficientemente balanceado que me permita disipar calor sensible, calor latente, que le haga todo el cambio de estado al 100%, pero que cuando lo tengo saturado me disipe un calor sensible adicional para poder ganar mayor efectividad y tener mayor ganancia o salida de calor dentro del evaporador. Entonces, cuando yo ya empiezo a interpretar el ciclo de refrigeración de esta manera, pues mi ciclo se va convirtiendo en cierto momento pues mucho más fácil de apropiarlo, ¿cierto? Dentro de las condiciones tenemos un condensador de tubo y aletas, ¿cierto? Bien sea condensado por aire o algunos que es el que llaman de tiro natural o tipo parrilla, que es como se conoce comercialmente, son condensadores por aire, ¿cierto? Entonces, en este caso, todas estas varillitas, la función que tienen es aumentar el área de transferencia de calor.
Si todas estas varillitas se las quitásemos, tendríamos que adicionar mucha más tubería para poderlas compensar. Entonces esas varillitas realmente tienen su efecto desde la transferencia de calor. ¿Qué nos dice? Que la temperatura de condensación de este tipo de condensador es igual a la temperatura del ambiente más 15. Si es por aire, temperatura del ambiente más 10 grados. Si es de placas, temperatura del agua o del fluido que esté sirviendo como elemento condensante, ¿sí? Más 3. Los condensadores evaporativos, estos son un tipo industrial, utilizan tanto aire como agua para su proceso de condensación, temperatura del ambiente más 5. Los cascotubo o los tubo en tubo, temperatura de condensación del agua más 7. Y también nos va a cambiar la condición de trabajo dependiendo de la construcción del material. Primero hablábamos de tubo y aletas, hoy estamos hablando de los microcanales. ¿Cuál es la diferencia? Primero era un solo tubo el que hacía todo el recorrido sobre toda la superficie. Hoy lo que vemos es que son tubos mucho más pequeños, ¿sí? Que hacen que el fluido se reparta y sea mucho más eficiente en el tema de condensación. Esos temas los vemos un poco más de detalle cuando veamos cada componente por separado. Los estamos resumiendo con aras de entender el proceso. ¿Qué vemos en el video? En el video lo que vamos a ver es que al principio vamos a observar una capa límite donde si va líquido, va vapor, ¿cierto? No observamos que haya un escarchamiento alrededor, entonces lo que significa ya es que aquí todo este vapor lo estamos convirtiendo en el estado líquido, ¿sí? Que es lo que yo necesito que realmente ocurra dentro de esa superficie que llamo condensador, ¿cierto? En el caso de este equipo, pues es un entrenador que permite visualizar eso. En la casa de un cliente, pues eso realmente no lo vamos a poder observar. Pero sí lo vamos a poder medir, que era una de las cosas que decíamos dentro del proceso. El cuarto elemento, ¿sí? Hablábamos del dispositivo de expansión. El dispositivo de expansión controla el flujo de refrigerante hacia el evaporador, separa la parte de alta presión y la parte de baja presión del sistema. El refrigerante líquido allí a alta presión y alta temperatura, o a temperatura mediana realmente en el caso real, pasa por el dispositivo de expansión y entra al evaporador como un líquido a baja presión y baja temperatura. En este dispositivo de expansión ocurren dos cosas. La primera, el líquido refrigerante es enfriado hasta la temperatura del evaporador, que es lo que yo realmente necesito y por eso esas ecuaciones que estamos hablando ahorita, por parte de la evaporación del refrigerante. Entonces, ¿qué significa? El refrigerante que se evapora ayuda a enfriar para que el refrigerante líquido llegue a las condiciones del evaporador. Eso es lo que ocurre allí al interior, ¿cierto? Y que la presión de ese refrigerante al interior se reduce hasta la presión de saturación que corresponde en el evaporador y poder tener esta condición. Es decir, voy a pasar de tener ese refrigerante aquí a una presión y una temperatura mediana, ¿cierto? Ya en el caso real, le reduzco bruscamente la presión, que es lo que vemos aquí, graficamos presión, ¿cierto? Lo deja en condiciones de saturación, pasó ya por la línea de saturación y lo dejó ya en unas condiciones de poderlo evaporar. Este pequeño porcentaje, en el caso de esta gráfica, que yo estoy evaporando aquí, lo que está aquí entrando en estado de vapor, lo que hizo fue que al evaporarse ayudó a bajar la temperatura del refrigerante líquido que va a entrar en el evaporador. Ese es el fenómeno. En el caso del dispositivo de expansión, entonces el proceso se hace isentrópicamente y no se observan o no se evidencian cambios de calor. ¿Sí? Simplemente es una reducción brusca de temperatura y de presión. Comercialmente se encuentran estos tipos de dispositivos de expansión: tubo capilar, orificio fijo evaporator, como lo llaman en los Estados Unidos, válvula de expansión automática, válvulas de expansión manual, termostática, válvulas de expansión manual, válvula de expansión electrónica o flotadores de alta y flotadores de baja presión. Son los diferentes dispositivos de expansión que nos vamos a encontrar nosotros
en la gama de los equipos de refrigeración. Cada uno tiene pues sus condiciones de trabajo, cada uno tiene su forma y su característica de seleccionarlo y demás, ¿cierto? Todos hacen el mismo trabajo. Que lo que mencionábamos era que en el caso del tubo capilar, pues resulta mucho más económico, mucho más barato conseguirlo para hacer un trabajo comparado como una válvula de expansión electrónica, ¿sí? Que ahí es donde entra pues como la característica o la condición de trabajo del equipo. Para poder que esos elementos funcionen, pues necesitamos del refrigerante, ¿cierto? El fluido refrigerante, que en este caso el fluido refrigerante lo que hace es absorber calor al evaporarse en el interior de un gabinete de un espacio y liberarlo al exterior cuando se condensa. Los fluidos, y eran los principios que hablábamos, que decía José Alarcón Creus, bajo presión reducida absorben calor, ¿cierto? Y absorbiendo ese calor cambian el estado. Luego, en esa forma de vapor, fluyen hacia el compresor o pasan por el compresor donde se le eleva la presión, se le eleva la temperatura y esto facilita que el calor que absorbió en la parte del evaporador sea liberado en el condensador, donde vuelve nuevamente a pasar al estado líquido y continuar dentro de un ciclo constante. Dentro de los refrigerantes, que esto va a ser un tema completamente aparte y es un tema, digamos, largo, vamos a tratar todas estas familias, todo lo que son las familias de los hidroclorofluorocarbonados, que ya en el momento, pues por restricciones de protocolo de Montreal y demás no los trabajamos, los hidroclorofluorocarbonados, que son unos refrigerantes que fueron sustitutos en algún momento, los hidrofluorocarbonados que se llamaron transitorios, aquí nos falta una nueva familia dentro de la gráfica, que son los HFO, los hidrofluoroleína, que son los que están trabajando últimamente, pero hay un grupo muy especial que son estos, que se llaman no halogenados, lo que son los hidrocarburos y los inorgánicos. ¿Por qué especial? Porque es que cuando hablamos de los principios de refrigeración siempre entramos a tocar estos refrigerantes. En el caso particular el R717 el amoníaco, el R744 el CO2, el R718 el agua, o en el caso el propano, el butano o el isobutano, siendo hidrocarburos puros. ¿Por qué digo especial? Porque es que los principios de refrigeración surgieron de estos tipos de refrigerantes, ¿sí? Se sacaron del mercado durante muchos años por el tema de la seguridad, ¿sí? Por corrosivos, por inflamables, por las altas presiones de trabajo, se migraron a estos otros tipos de refrigerantes. Se encontró que empezaron a destruir la capa de ozono, entonces después de que estuvieron trabajando mucho tiempo en los equipos de refrigeración, pues volvieron a salir del mismo. Dentro de eso también, ¿qué significa? Que es que nosotros tenemos muchos tipos de refrigerantes, ¿cierto? Todos dentro de la parte térmica tienen la misma condición de trabajo y la misma gráfica en función de trabajo. Pero surge siempre una pregunta, ¿cuál es el ideal en función de mi categoría o de lo que yo voy a hacer? Cuando son mezclas, entonces, cuando son mezclas, este es R441A, tiene el 55% de propano, el 36% de N-butano, un 6% de isobutano y un 3% de etano. Es decir, que los refrigerantes también, como pueden ser puros, también pueden ser mezclas. En este caso, toda una mezcla de hidrocarburos para formar un nuevo refrigerante con unas propiedades completamente distintas. Una anotación importante que se le hace y se le hace la claridad es que los refrigerantes se clasifican dentro de su grupo de seguridad en dos cosas, en términos de la toxicidad y en términos de la inflamabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la letra A es menor tóxico o menos tóxico o no toxicidad nula, y cuando hablamos de B es mayor tóxico. Cuando hablamos del número A1, 1, 2 o 3 estamos hablando en términos de la flamabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces hoy día? Entonces, visto de otra forma un poco más gráfica, les decimos que un refrigerante, ¿sí?, B1
ejemplo el R10, el R21, el R123, es altamente tóxico pero bajamente flamable. Luego de esto salió una subdivisión que es el A2L y el principalmente, que son refrigerantes de bajo límite de flamabilidad, ¿cierto? En el caso, las hidrofluoroleína 1, 2, 3, 4, YF, ¿sí? Como un refrigerante que es bajamente tóxico, pero que es altamente flamable. Los que estamos trabajando hoy día en equipos de refrigeración de aire acondicionado, R600 a R290, ¿qué características tienen? Son altamente flamables, pero bajamente tóxicos. Uno que maneja la industria es altamente tóxico y con baja flamabilidad. Es el R717, es el amoníaco. Entonces, cuando yo voy a trabajar dentro de mi sistema de refrigeración, es ideal que ustedes como técnicos en refrigeración conozcan cómo se clasifican los diferentes refrigerantes y tener en cuenta cómo es su flamabilidad y cómo es su toxicidad, ¿cierto? A fin de tener las precauciones necesarias antes de hacer la intervención dentro de un sistema de refrigeración. Y por último, en términos del tema de refrigerantes, ¿sí? Es yo cómo puedo hacer la detección de la fuga, ¿sí? Todos los refrigerantes que acabamos de mencionar en las diferentes familias pues tienen diferentes métodos. Uno de los más típicos es el método de burbuja. Uno que solamente funciona para el amoníaco es la mecha de azufre. Tenemos detectores de fuga electrónicos, que algunos solamente funcionan para HCFC, no funcionan para hidrocarburos, o otros que son con tintas penetrantes. Entonces aquí hay un resumen de los diferentes métodos de prueba y con algunos refrigerantes. Entonces, pruebas de burbuja, todos lo aceptan. Lámpara de haluro, esto es otro método pues, que ya no se ve tanto, no funciona con hidrocarburos, solamente funciona con refrigerantes que tengan dentro de su composición cloro o flúor. Detector electrónico, lo mismo, no funciona para refrigerantes puros. Tintes, no se puede agregar al amoníaco ni al agua, a los clorados sí. Y la mecha de azufre solamente funciona con el amoníaco. Entonces, esto también es importante porque en ocasiones a ustedes como técnicos lo mandan a hacer servicio y les dicen, búsquele la fuga al equipo. Es identificar cuáles son los diferentes métodos, ¿ya? Y que el método de burbuja, que es el más aplicado en nuestro mercado, pues aplica a todos, pero que hay otros métodos con los cuales yo puedo ayudar a determinar cómo es el equipo. Y por último, pues en la identificación del cilindro, cómo evitar que un equipo o un refrigerante de estos, digámoslo así, esté plagiado o sea de contrabando, pues hay una identificación dentro de las latas y es que viene con un nombre químico, una fórmula química, un número CAS, que es un número del sistema abstracto americano de química, en el cual le da pues, una designación para la sustancia, un número UN, que es el de las Naciones Unidas con respecto a la parte de transporte, y esto empezar a identificar que el refrigerante sea puro. No como nos muestra aquí la otra foto, ¿sí? Que es un refrigerante que debe venir completamente, digamos en este caso, 100% R22, pero que a la hora de hacerle una prueba podemos encontrar que es una mezcla real, como nos la venden al ser chiviado o al ser de contrabando, que tiene 11% de R134, 12.4% de R12, 76.5% de R22. Entonces ahí es de prestarle atención a cómo debe venir el cilindro y que hay unas pruebas que se pueden hacer de identificar que realmente el refrigerante sí sea lo que usted está comprando. Todos esos elementos juntos, más el refrigerante, pues entonces pasan a conformar todo un ciclo de refrigeración. En este caso es el resumen de todo el ciclo que veníamos viendo. Toda la parte verde de la campana, en este caso representé como en azul la zona que llamamos de baja presión, con la parte roja lo que es la zona de alta presión y en cada uno de los elementos pues las ecuaciones características del ciclo. Cuando ya esto le colocamos los elementos, entonces esto es lo que empezamos a observar. En el compresor, este es el trabajo que ocurre en el compresor, ocurre en este punto y esta es la figura del compresor, es decir, el compresor lo que va a hacer es tomar un refrigerante
que se encuentra sobrecalentado o saturado y lo va a llevar y le va a elevar la presión y la temperatura a una zona de sobrecalentamiento. En el condensador, y lo decíamos ahorita, en esta primera parte, entre la salida del compresor y unas cuantas curvas del condensador, lo que va a hacer el refrigerante en toda esta zona es que va a perder calor y va a cambiar en la temperatura. Una vez entre al punto de saturación, que es este punto acá donde tengo la mano, empieza a perder calor latente para hacer su correspondiente cambio de estado. Y si yo requiero un subenfriamiento adicional, utilizo las últimas curvas del condensador o la tubería que llamamos técnicamente de líquido para hacer un proceso de subenfriamiento en el equipo y poder garantizar lo que mencionamos ahorita, que a través de su paso por la válvula de expansión le reduzca la presión, le reduzca la temperatura, pero que salga con un alto porcentaje de refrigerante líquido al evaporador. ¿Sí? Es lo que se quiere y lo que se busca. Una vez dentro del evaporador, ¿sí? Apenas dentro del evaporador, empieza a ganar calor y empieza a evaporar todo ese refrigerante absorbiendo calor de lo que necesitamos enfriar o mantener hasta un punto de saturación. ¿Sí? Hasta este punto de saturación yo ya tengo, ahí tengo la última. De ahí hacia allá, lo que gana o lo ideal es que el refrigerante gane una zona, una parte de sobrecalentamiento, a fin de que llegue refrigerante líquido al compresor. Entonces, venimos hablando de que el equipo tiene una zona de baja presión y una zona de alta presión, aquí digamos que separado y resumiendo las condiciones. En la zona de alta presión que vamos a tener una compresión, que es una entrada de energía para que el refrigerante genere alta presión y alta temperatura, representado nuevamente aquí con el color rojo, ¿cierto? Donde va a estar esa alta presión, alta temperatura. La condensación, que es donde el sistema libera calor al ambiente. El refrigerante normalmente se condensa con la misma condición de presión y temperatura. Entonces, es decir, en este punto sale todo ese refrigerante en estado de, pero en este otro punto llega todo el refrigerante en estado líquido. Entonces, eso también hay que distinguirlo. ¿Sí? Sale a alta presión y alta temperatura, vapor, pero del condensador sale a alta presión, media temperatura en un ciclo real, pero en estado líquido. Distinguimos también una zona de baja presión, donde se presenta la expansión, en este caso por capilar, o una válvula de expansión, cualquiera de los que habíamos mencionado anteriormente, donde lo hace bajar esa presión a ese refrigerante, ¿sí? Convirtiéndolo, decimos que en un vapor húmedo, es decir, va un refrigerante con mezclado líquido-vapor, y que es lo que va a hacer dentro del proceso, digamos que acondicionarme el refrigerante para que llegue al evaporador, donde el refrigerante absorbe calor del medio, ¿sí? Y se evapora por completo. Es lo ideal. Desde que el equipo pues esté bien hecho toda la parte del servicio o después de una reparación, si es el caso. Al final, entonces, distinguimos esas dos zonas, la zona de alta presión, la zona de baja presión, y tenemos en cuenta, digamos, que cruzamos esta línea adicional. Reparando y reconociendo que en la parte del compresor es una zona de alta presión, pero hay un vapor, entonces es vapor a alta presión y alta temperatura. A la salida del condensador ya tenemos es una zona donde el refrigerante se encuentra líquido, a alta presión y media temperatura. A la entrada del evaporador y a través del capilar o el dispositivo de expansión tenemos una zona de líquido donde ocurre a baja presión y baja temperatura, y a la salida del evaporador tenemos una zona de vapor donde ya se encuentra a baja presión y baja temperatura. Entonces, en el equipo de refrigeración siempre vamos a tener estas condiciones: alta presión, alta temperatura, y el refrigerante en el estado de vapor, digamos, a la salida del evaporador, a la entrada del compresor, a la salida del compresor, ¿sí? Y por eso decimos que si en esta línea o aquí al compresor llegase a entrar refrigerante líquido, pues el compresor se puede dañar, ¿cierto? Entonces, por eso distinguimos esta zona de líquido y vapor con respecto a el funcionamiento del equipo, ¿sí? Dentro de todo su proceso de formación. Visto un poco más gráfico y como con un
poquitico más de detalle. Entonces acá, el refrigerante en vapor es completamente azul. Tenemos acá esta zona amarilla que nos indicaría el aceite, que es todo el proceso de lubricación del compresor, y la parte roja, vapor a alta presión. Se representa que sale el vapor a alta presión del compresor, viene y empieza a hacer su viaje hacia el condensador. Lo veníamos diciendo en la primera parte. El refrigerante lo que pierde es calor sensible, pero en el momento que cambia o que empiezan a aparecer las primeras gotas de líquido, decimos que el refrigerante se encuentra saturado, empieza a aparecer refrigerante líquido, empieza a cambiar completamente su estado. Al final, pues lo que nos muestra ya es un color más rosado, más claro, donde nos indica que el refrigerante iría todo en estado líquido. En este caso llega a un recipiente adicional, es un accesorio adicional, se llama recibidor de líquido. Esto lo veremos mucho más adelante en el curso, donde, como lo muestra, la función es ir almacenando ese refrigerante en forma líquida. Obviamente puede llegar a tener un porcentaje de vapor, pero lo ideal es que esté 100% líquido. De ahí sale, pasa por otro accesorio que se llama filtro secador. La función es filtrar impurezas y secar o separar la humedad o el aire que pueda tener el refrigerante dentro del proceso de fabricación, el proceso de carga o el proceso de servicio. Viene hacia la válvula de expansión o el dispositivo de expansión, en este caso una válvula de expansión, pasa a través de él y lo que nos muestra es que ese líquido, ¿sí?, se le disminuyó la presión, se disminuye la temperatura y se empieza a evaporar al interior del evaporador. Entonces, mientras va en el evaporador, todo ese refrigerante líquido se va evaporando. Lo ideal es que a la salida o antes de la salida, todo depende mucho pues de la fabricación del evaporador, ya ese refrigerante líquido se haya evaporado, y después de que se evapora, va saliendo el evaporador, gana algo de calor adicional, que es lo que se llama el sobrecalentamiento, y retornar completamente en estado de vapor al compresor, donde el ciclo se repite nuevamente. Dentro de la explicación que damos, hablamos de un flujo másico. ¿Qué significa ese flujo másico? Que el compresor, en el momento que está funcionando, que está empezando a mover el refrigerante, pues esa masa de refrigerante que se mueve al interior de todo el sistema, pues va a ser la misma, ¿cierto? Entonces, el sistema constantemente está succionando con refrigerante evaporado y está descargando refrigerante para condensar, haciendo todo un ciclo constante. Entonces, siempre vamos a mantener el mismo refrigerante a lo largo del mismo. ¿Qué característica tienen los refrigerantes? Que son sustancias químicas tan puras y tan estables que son capaces de soportar todos los cambios repetitivos de estado al interior del sistema, ¿sí? No deben reaccionar, no se deben degradar, deben funcionar y mezclarse bien con los aceites lubricantes, que es el otro elemento externo que tendríamos dentro del equipo de operación, ¿sí?, para tenerlo en cuenta y que circule dentro del sistema mismo como tal. Entonces, hasta ahí, digamos que esta parte de resumen